la más independiente y sencilla de todo el vídeo, con tan solo un personaje desde el principio hasta el final. Una historia de venganza en un mundo que parece sacado de Dark Souls, donde un padre simplemente quiere acabar con el monstruo que le ha quitado a su hija pequeña. The Headhunter es eso, un hipnótico cuento de soledad y de aproximación a lo maligno sin más arma que la espada y las ganas de encontrar al enemigo. Con una inteligencia superlativa en lo de crear expectación y nerviosismo sin enseñar demasiado, es una buena forma de ver cómo cuando no se cuenta con el presupuesto deseado se puede optar por vías más minimalistas para generar terror, como la iluminación, el movimiento de la cámara. Construye un relato simple que explota su atmósfera para llevar a cabo la historia que quiere, huyendo de cualquier tipo de propuesta esperable, algo que sin duda a muchos espectadores les hace torcer el gesto al terminarla, pero a otros les encanta, como a mí. Sin duda hay que probarla, intentar meterse en ella y degustarla en lo visual, en lo referente al sonido, brutalísimo, y saborear el universo que, pequeño, es terrible y aterrador en sus formas. Muchas veces me preguntáis que de dónde saco la música que utilizo para mis vídeos, así que he creado un nuevo canal donde iré subiendo varios temas para que los podáis escuchar, descargar e incluso utilizar para lo que queráis, ya que los voy a subir libres de derechos. Es, digamos, mi pequeño regalo para vosotros después de llegar a los 300.000 suscriptores. Así que suscribíos por allí, que os dejo el enlace por la descripción o por el comentario fijado. Espero que os guste. Además, me he currado hasta las imágenes y las animaciones de cada tema, así que lo dicho, pasaos, que iré subiendo contenido por allí también. Guardo un recuerdo bastante tenebroso que conseguía en su momento dar mal rollo, sobre todo si la ves con poca edad, claro, porque Blancanieves en esencia es una historia bastante perturbadora y quedó plasmado en el primer largometraje de Walt Disney, pero lo que hace esta Blancanieves, la verdadera historia o un cuento de terror, es otro nivel. Sigourney Weaver y Sam Neill protagonizan esta pequeña genialidad hecha para televisión que nos contaba de una forma más adulta y turbia el relato que todos nos sabemos de memoria. Atmósfera oscura y triste, maquillajes y efectos propios de una peli de horror, la versión sin edulcorar de los hermanos Grimm, retorcida y cruenta como en esencia debía ser y no pudo, tomándose ciertas licencias creativas que se salen del cuento para aumentar lo bueno que tiene. Gran peli, gran recuerdo. ¿La habéis visto? Hora de irnos a lo más fantástico y mitológico, un tema aún creo a explorar como se merece por parte del cine, porque a quién no le gusta ver y adentrarse en el mundo de los dioses nórdicos. Valhalla es una desconocida cinta danesa soberbia en sus efectos especiales y apartado técnico, donde viajar junto a dos jóvenes vikingos hasta las mismas puertas de ese cielo donde Odín espera y que da nombre al largometraje. Un lugar que, lejos de lo inmaculado que lo imaginamos, se encuentra en un momento de guerra por diferentes amenazas, la aparición del lobo Fenrir y los Jotnar, enemigos de los seres superiores. Un posible fin del mundo se cierne sobre el Valhalla, lo que también desataría el apocalipsis en la Tierra. Los dos protagonistas, desde Midgard y ayudados por Thor y Loki, intentarán detener el Ragnarok. Una ida de olla argumental pero genial y capaz de enganchar, sobre todo si te gusta lo relacionado con los cuentos de las deidades mencionadas. Muy de corte fantástico, llena de escenas visualmente espectaculares, con otras de tensión muy trabajadas, siendo capaz en sí misma de crear un lore propio partiendo de ciertas leyendas conocidas en la mitología que maneja. Una rareza que tiene puntos muy positivos. Qué pasada de peli. Sé que tiene muchos detractores, pero es una debilidad personal muy especial. Una adaptación del poema épico anónimo que a modo de epopeya todavía está envuelto en una aura de misterio interesante. Beowulf. Un guerrero que da muerte a un terrible monstruo y las consecuencias de ello en una aventura fantástica de animación sublime en la que no dejan de suceder cosas, a cada cual más asombrosa y donde por supuesto hay criaturas de todo tipo y de todos los tamaños. Robert Zemeckis, en uno de los géneros en los que mejor se maneja, suyas son Polar Express o Cuento de Navidad, llevaba a cabo con un montón de caras y voces conocidas este cuento de fantasía medieval que tiene mucho más de lo que parece, más allá de sus escenas increíbles o sus mejores momentos, muchos con esas criaturas de las que hablamos, diálogos interesantes, profundos, como sus personajes carismáticos, de los que quedamos con ganas de más. Es diversión pura, pero es muchísimo más, de esas que hay que ponerse cada cierto tiempo. No sé lo que pensáis de ella, pero me parece una genialidad todavía a día de hoy. Tengo sentimientos encontrados. Que Neil Marshall no volverá a ser el de The Descent o Dog Soldiers es algo que deberíamos ir asumiendo ya, pero en 2020 hizo una cosa muy rara que a casi nadie le gustó, pero a mí me dejó un sabor de boca positivo a pesar de su imperfección.
The Reckoning nos lleva a esa parte de la Edad Media donde muchas mujeres eran señaladas como brujas, perseguidas y terminaban siendo ejecutadas. Es lo que le sucede a la protagonista del film, la cual, intentando superar un suceso terrible, acaba siendo perseguida por el mayor cazador de estas de toda Europa, con además la fama de ser cruel y perverso. El intento por evitar su final y salir con vida, unido a una especie de visiones que comienza a tener con algo demoníaco rondándola, termina siendo un cóctel explosivo en su mente que no será capaz de diferenciar lo que es real y lo que no, mientras el tiempo juega en su contra. Una historia de venganza entre violencia y elementos sobrenaturales que, a pesar de contarnos la movida con falta de fuerza y descaro, creo que se ha sido bastante injusto con ella y ha pasado muy desapercibida. ¿Opiniones? Cuento de los hermanos Grimm, esta vez readaptado por un cineasta que cada vez va a más dentro del género, como es Oz Perkins, el mismo de Longlegs, de La enviada del mal o de Monkey, una bruja en mitad del bosque y dos hermanos que terminan llegando a su casa. Gretel y Hansel hace cosas realmente bien, como jugar con esa maravillosa fotografía, dirección o puesta en escena, y otras no tan bien, como contarnos una historia que realmente nos transmita lo mismo que sus imágenes, quedándose un poco a medias, pero que es capaz de conseguir una gran inmersión y un más que sugestivo producto. Siempre he pensado que podría haber sido mejor de lo que es, pero bueno, aún así, más que recomendada. Rachel Mulcahy, el director de la mismísima Los Inmortales, de Resurrection o de Resident Evil 3, en 1999 iba a construir una historia que no será la mejor del mundo, ni será de lo más potente dentro del tema de hoy, pero que la guardo con un cariño especial por haberla visto de niño varias veces en televisión. Muchos la conoceréis, a otros ni os sonará, pero Tale of the Mummy, o como se llamó en España, La sombra del faraón, me fascinaba. La típica historia de maldición en la que el cadáver momificado de un antiguo ser poderoso resucita, pero con algunas cosas diferentes y con una manera de ejecutarse totalmente enfocada al terror. Christopher Lee, Louis Lombard, Sean Pitwell, Shelley Duvall y un joven Gerard Butler entre las caras más conocidas, formando un reparto más que interesante, donde la nieta de un arqueólogo desaparecido a finales de los años 40, cuando se pone a investigar qué le sucedió a su abuelo, descubre una horrible verdad que esconde un sarcófago que viaja desde Egipto hasta Londres. Tiene momentos muy guapos y bastante creepy, y aunque en sus efectos y en otros puntos no destaque mucho, lo que os he dicho, la nostalgia me hace tenerla en una estima bastante alto a pesar de que sé lo que es. ¿La conocíais o no? Quizás de las mejores pelis de espada y brujería de toda la historia, porque en esto de la fantasía medieval oscura, de las batallas brutales, los contextos mágicos y las historias épicas de las que solo apetece aplaudir después de terminar, es única. La obra maestra de John Boorman, también una de las más potentes y trascendentales en hablar del mito artúrico. Excalibur, tratada con todo lo que la palabra leyenda puede abarcar, es algo magistral. Todo en el largometraje del 81 es de 10. Banda sonora, guión, personajes, reparto, dirección, todo brilla, permaneciendo inmóvil en el tiempo. Una espada incrustada en una piedra que parece imposible de sacar y el destino de Inglaterra estará en las manos de quien lo consiga. El resto seguro que ya lo conocéis. Con un tono adulto, profundo y violento, lejos de otras adaptaciones que hemos visto a lo largo del tiempo. Imprescindible echar un vistazo a una de las pelis que da igual, cuando la veas te hacen amar el cine todavía un poquito más. Marcus Nispel, el director de los remakes de Viernes 13 y La Matanza de Texas de 2003, poco antes de la primera llevó a cabo otra revisión de un clásico de los 80 llamado igual que la que estáis viendo, una leyenda lapona que en esta versión iba a llenar una Norteamérica precolombina de vikingos sedientos de muerte y de caos total. Pathfinder. Y aunque la peli tiene cosas a mejorar, funcionando como una mezcla de muchos conceptos y de otros largometrajes muy de la década, da lo que veis, acción, montaje rápido, frenético, y es bastante gore, que apoyado por ese tono grisáceo y deprimente de su fotografía, le dotan de ese aspecto sucio y plomizo que creo le ayuda. Sí, lo del guión y los personajes trabajados lo dejamos aparte, porque el guía del desfiladero se olvida de todo eso para centrarse en el espectáculo sangriento desde el minuto 1. Karl Urban buscando venganza contra todo un ejército vikingo 600 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Un desenfreno que busca la épica y cierto rollo terrorífico con cierta personalidad, vaivenes en su ritmo y un vestuario incalificable. Y a lo mejor me quedo solo, pero a mí, a pesar de su imperfección, me divierte bastante. Todavía recuerdo el momento en el que vi esta peli por primera vez.
época vikinga, con su presumible acción, claro, pero siendo en realidad un producto de ciencia ficción con extraterrestres y por supuesto monstruos. En concreto, uno que termina aterrizando junto a su protagonista en un lugar que no es el suyo y sembrando el caos por todos lados. Outlander es una ida de olla tremenda en la que la colisión de géneros de todo tipo acaba funcionando a medias en todos, pero en su conjunto logra dar forma a una de las producciones del fantástico más singulares de la época. En ella conocemos al Murguen, una criatura salvaje que hay que detener para evitar que su sed de venganza por la extinción de su raza acabe con los humanos. Para ello, Jim Caviezel intentará convencer a los habitantes del pueblo noruego al que ha ido a parar de que por favor le ayuden a dar con el bicharraco y acabar con él. Un híbrido extraño de varios títulos que van desde el terror hasta el sci-fi en este singular y poco convencional largometraje que deambula sin mucho sentido para terminar ofreciendo espectáculo y un ser terrorífico muy potente que seguramente sea lo mejor de toda la peli. Aventura épica y extraordinaria llena de misticismo, superstición y enigmas terroríficos que reinan el alma de la naturaleza. Explorando como nunca antes la mitología vasca, siendo valiente en la propuesta y preciosa en sus mensajes, sus escenarios y las leyendas que encierra. Paul Urquijo ya demostró con Elementary que era un cineasta capaz de escribir y ejecutar historias diferentes. Con Irati lo ha elevado a la máxima potencia. Un relato de fantasía, amor y folclore medieval violento y enigmático donde se nos habla con el telón de fondo de la lucha entre el cristianismo y las creencias antiguas condenadas al olvido, de cómo el líder del valle en el que avanzan las tropas de Carlomagno para vencer la batalla pide ayuda a una misteriosa entidad, pero el desequilibrio divino para ganar tiene un precio muy alto, algo que arrastrará a su propio hijo viéndose metido en una realidad latente y escondida en la profundidad del bosque junto a una joven pagana llamada, Irati. Una rareza del cine producido aquí, un cuento asombroso que se atreve a todo sin dejar nada en el tintero y que guarda criaturas, bestias, brujas y sorpresas de todos los colores. Una joya. La tenéis en España en Prime Video. Es bastante odiada y toca reivindicarla, porque hay que tomársela como lo que es. Pura fantasía, monstruos gigantes, ángeles, entidades todopoderosas, héroes, un tipo de peli que ya no se hace. Alex Proyas, el director del Cuervo o Dark City y su visión de un Egipto mágico como nunca se había visto antes. Dioses de Egipto nos meten una epopeya épica de magnitudes infames en la que Seth, el despiadado señor de la oscuridad, se ha apoderado del trono de Egipto y ha sumido al pacífico y próspero imperio en el caos y la guerra. Y aunque nadie se atreve a enfrentarse a él, un joven ladrón, cuyo amor fue capturado por el dios, busca destronar y derrotar a este con la ayuda de otro dios, Horus, con el que hace un pacto para intentar devolver algo de luz a la humanidad. Cinta basada en el mito egipcio, las contiendas de Horus y Set, y que fue, como he dicho, muy golpeada por crítica y público y todo el que la veía, pero que yo defiendo por múltiples motivos. Su espectacularidad, su ambientación, su aura, a peli de otro tiempo, su reparto, llena de secuencias potentes, apariciones sorpresa. Hay que agradecer el intento de Proyas por crear algo nuevo dentro de los blockbusters aventureros, vibrantes y visualmente fascinantes. Esta es un ejemplo en todo eso. Estaremos de acuerdo, espero, en que la mejor versión jamás hecha de Excalibur es la del 81, imitada, versionada, pero nunca igualada, pues una de las que recogen esa historia y nos la vuelven a contar, que la verdad mola bastante y eso que no esperaba nada de ella, es la espectacular, vibrante y explosiva aventura dirigida por alguien que sabe cómo crear momentos épicos y asombrosos con un ritmo trepidante y de puro disfrute blockbuster. Guy Ritchie, el rey Arturo, la leyenda de Excalibur. No sabía si añadir esta o la de 2004, que también me gustó bastante en su momento, aunque es verdad que no la recuerdo mucho, pero por ser más actual y quizás por haber pasado más de puntillas, o al menos tengo esa sensación, aquí os la dejo. Esta en su momento también fue criticada por ser sencilla, simple, poco valiente en su argumento, y estoy de acuerdo, pero da lo que promete y lo que veis, y te lo hace pasar realmente bien. Vamos con una de las últimas buenas cintas, realmente muy recomendable, con el tema que nos ocupa, producción rusa llenísima de violencia, aventura, guerra y un toque paranormal que le da un plus muy especial.
Skiff, The Last Warrior, nos cuenta una misión de rescate con dos personajes principales diferentes en un contexto donde los dioses son parte fundamental para entender el mundo. Un soldado que emprende un peligroso viaje para recuperar a su mujer y a su hijo, secuestrados, junto a otro con otras creencias, otro clan, otra personalidad y otro carácter. Enemigos directamente que se ven obligados a entenderse por un camino épico de batalla, sangre, magia y cosas que no terminan de parecer asentadas a la realidad. Técnicamente impecable, con un apartado visual asombroso, buenas secuencias de acción, efectos, maquillaje, una historia muy interesante y poco convencional en las pelis ambientadas en la Edad Media y con la, además, característica de añadir a su imaginario los míticos berserkers, esos soldados todopoderosos invencibles que seguro conocéis. Es una peli muy a tener en cuenta si buscáis algo nuevo y potente en esto. Hora de llevar el tema Z a la acción más desenfrenada y a la ambientación mágica genuina de una Corea en la dinastía de Joseon. Rampant, dirigida por Kim Seong-hoon, responsable de la angustiosa y claustrofóbica de Tunnel y, más importante, de la serie a la que os recordará sí o sí esta peli, Kingdom. Sobra decir que si sois fans de la serie de Netflix, esta os encantará. Con un argumento en el que un príncipe intentará recuperar su trono entre conspiraciones y secretos entre familias poderosas en el medievo, lo importante y lo guapo de todo es el peligro que acecha de manera imparable, unos monstruos que han aparecido y que parecen ser capaces de hacer temblar la supervivencia humana. Superior a todo en cuanto a ambientación, diseño de producción, escenarios, fotografía y momentos rápidos donde las escenas de acción son las reinas. Su argumento algo confuso en ocasiones y su desarrollo caótico se ve apoyado por un entretenimiento mayúsculo, rodada de manera ágil y vertiginosa. Lo dicho, fans de Kingdom, sobre todo, Rampant es imprescindible. Una de las poquísimas propuestas de la edad vikinga exclusivamente de terror, producción sueca que nos sumerge en un mundo de brujería y salvajismo en posiblemente la historia más diferente y también la forma de llevarla a cabo de todo el vídeo. Draug. Algo de otro mundo que parece esconderse en el bosque y un grupo de rescate con el objetivo de intentar encontrar un misionero que ha desaparecido en dicho lugar, pero los árboles y la noche guardan un irracional destino para todo el que se sumerge en ellos. De bajo presupuesto pero gran acierto para amortizar los recursos, el film es un intento muy interesante que se adentra en todo ese aura mística que enseguida se nos viene a la cabeza al pensar en la época en la que transcurre su historia, con un tono onírico e incluso experimental en algunas transiciones y escenas donde aparecen visiones mentales de algún personaje. Contiene bastante violencia y tiene alguna que otra imagen impactante y bastante turbia, sin duda de lo mejor de todo el conjunto. De lo más atípico, singular y distinto de todos los relatos vikingos en el séptimo arte. Es ver fotogramas de ella y se despiertan sentimientos nostálgicos, lo más parecido a meterse de lleno en un cuento, por su fotografía, de ensueño, la dirección elegante y con un tono onírico que le mete Ridley Scott que te transporta a ese mundo de pura fantasía y el demonio más espectacular de la historia del cine. Legend es eso, un relato de magia hecho película donde la muerte de un unicornio puede desatar el fin del mundo por parte de la personificación de la maldad, el mismo Satanás. Tom Cruise como ese Jack dispuesto a salvar a la princesa, Mia Sara, metiéndose en la boca del lobo y encontrándose con enemigos y sorpresas de todo tipo, con un diseño artístico que a día de hoy todavía llama la atención y te sumerge en su mundo, visualmente deslumbrante, con música de Jerry Goldsmith y Tim Curry en el papel de ese mítico demonio que ya es parte de la memoria de los aficionados al fantástico. Dentro de esta temática creo que tenía que aparecer. Tengo que reconocer que la peli que estamos a punto de comentar en su momento me impresionó a niveles técnicos, de efectos especiales y de ritmo. Un film que se basaba en la cultura de la antigua Grecia, aparte de entre otras cosas, y a su vez era un remake de un largometraje muy especial de comienzos de los 80 que vi muy de niño y que me flipaba. Furia de Titanes es un espectacular divertimento sin más pretensión que esa, donde en una interpretación bastante libre de la mitología del Olimpo, Perseo atravesaba todas las pruebas necesarias para llegar al destino escrito. Pero por el camino iba a enfrentarse a todo tipo de criaturas y de entidades bestiales, desde el imponente Kraken, que es el que primero se nos viene a la cabeza, hasta gigantes de lava, además de muchos otros que se reparten entre la de 2010 y su secuela, Ira de Titanes, donde vemos los sucesos 10 años después de lo acontecido en la original. No tendrá un guión de locos o unos personajes inolvidables, incluso argumentalmente sí, la del 81 estaba mejor escrita, pero en lo referente al diseño de criaturas, escenarios, momentazos, lucha y demás, tiene algo especial. La sigo guardando un cariño interesante.
Tuvo bastante hate en su momento, en cierta parte con algo de razón debido a su irregular ritmo y a su guión, pero con el paso del tiempo la sigo considerando a su manera bastante única. Basada en el cómic del mismo nombre, el antihéroe de sombrero y espada caminando por una tierra decrépita y cruel donde habitan cosas más allá de lo racional. Solomon Kane. La verdad es que tengo curiosidad por saber qué recuerdo tenéis de ella, pero creo que todavía tiene, sus puntos interesantes. Buen diseño de criaturas, de escenarios, un buen final boss, buenas actuaciones, buenos secundarios, efectos muy logrados para la época y que han envejecido bastante bien. James Purefoy interpreta al personaje creado por el mismo autor que Conan, Robert D. Howard. Aquí, un hombre atormentado y apartado de la sociedad que debe emprender un camino de salvación, rescate, acabando con las fuerzas oscuras y superiores que ponen en peligro a la humanidad. Aunque el film no hace justicia ni al personaje ni al cómic, como cinta de fantasía medieval con parajes de diferentes tipos, enemigos sobrenaturales, con ese tono gris y deprimente que desprende y cierto gusto por lo estético, lo dicho, creo que tiene algo especial a pesar de que creo que no mucha gente la defiende. Tenía mis dudas de si meterla en un vídeo o no de esta temática, porque es muchísimo más que eso. Además, no solo transcurre en la Edad Media, sino que se intercala con el presente a modo de saltos en su línea temporal. Pero bueno, yo creo que sí. Toca reivindicar una de las películas con más encanto de todos los tiempos. Un relato de héroes y villanos inmortales. Highlander, o como se llamó por aquí, justo eso, Los Inmortales, nos habla de personajes a lo largo del tiempo condenados, o quizás todo lo contrario, a vivir eternamente. Tan solo pueden morir perdiendo la cabeza literalmente entre ellos al enfrentarse. Una raza de guerreros tocados por una extraña maldición que viven entre los humanos, manteniendo oculta su identidad en la sombra, conduciendo el mundo hacia el bien o hacia el mal. Christopher Lambert en su prime, Sean Connery o un aterrador Clancy Brown como antagonista cruel y despiadado en una de las cintas más increíbles jamás creadas, con una banda sonora inolvidable, nada menos que de Queen, y un lore tan poderoso y mágico como enigmático y sobrenatural. Fantasía medieval y moderna unidas en uno de los nombres más poderosos de todos los 80. La huida de Egipto más conocida y adaptada de todos los tiempos, dirigida esta vez por Ridley Scott, es a su modo una de las mejores y más épicas de todas. El relato bíblico de Moisés en esta siniestra aventura protagonizada por Christian Bale y Joel Edgerton. Exodus nos expone un cuento que todos conocemos elevado a la máxima potencia de espectacularidad sin abandonar el drama y lo aterrador de la historia del Antiguo Testamento, siendo en sí mismo, podríamos decir, un remake de la obra maestra de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos, actualizada a los tiempos modernos, centrándose casi 100% en los dos protagonistas y sus personalidades, aunque está contada de forma algo confusa y el montaje dista de ser perfecto, con una narrativa algo atropellada en la que parecen haber metido tijera y que se refleja sobre todo en la escritura de los personajes y en su desarrollo. El apartado técnico deslumbra con su recreación de Egipto, sus efectos especiales ayudados por las buenas interpretaciones tanto de sus principales como de los secundarios, en los que se encuentran Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, María Valverde o Ben Mendelsohn. Separa mucho esta versión del Éxodo a crítica y a público, pero a mí me gusta bastante, sobre todo cuando aparecen las plagas y las escenas de batalla. ¿Qué pensáis de ella? Seguro que con pocas imágenes algunos ya la habéis reconocido. Épica e inolvidable aventura medieval protagonizada por vikingos y un emisario árabe metido entre ellos para llevar a cabo una misión que parece imposible. El guerrero número 13 es de esas que muchos vimos muy de niños y nos volaron la cabeza gracias a muchas cosas. Sus personajes, sus batallas, sus momentos más épicos y sobre todo los más oscuros, como todo lo que sucedía en aquella cueva o cuando son atacados en mitad de la noche por ese grupo de lo que parecían monstruos. Antonio Banderas en el siglo X, tras ser expulsado de su tierra junto a 12 soldados nórdicos, guiados por la profecía de una bruja para defender un pueblo que está siendo atacado por algo que acaba y devora a sus habitantes. Con la siempre maravillosa música de Jerry Goldsmith y dirigida por John McTiernan, el mismo de nada menos que Predator, Jungla de Cristal, La caza del Octubre Rojo o El último gran héroe. ¿Cuántos la recordáis y a cuántos os ha apetecido volver a verla ahora mismo? Nicolas Cage en su carrera ha hecho de todo, solo le falta hacer de troglodita en la prehistoria, y tampoco lo descarto aún, ¿eh? En 2011 iba a protagonizar una de esas películas que a pesar de que sabes que no son buenas del todo, que tienen cosas que carecen de sentido y que no te puedes tomar demasiado en serio, son tan entretenidas y disfrutonas que no te cansas de ver.
Season of the Witch nos mete en pleno siglo XIV entre dos personajes con la misión de escoltar a una joven que ha sido acusada de brujería y de ser la responsable de la aparición de la peste negra y su expansión incontrolable. Una vez llegan al monasterio y a la ciudad en la que deben dejar a esta, las cosas empiezan a descontrolarse y nada era lo que parecía. Tiene efectos especiales un poco de baratillo, un guión algo desastre, pero es serie B de la necesaria, de la que divierte, regala hora y media de desenfreno dinámico entre una ambientación maravillosa y unos actores de nivel con Ron Perlman, Claire Foy o el mismísimo Christopher Lee, además del ya mencionado Cage. ¿Sois de los defensores de En tiempo de brujas y estáis en mi equipo o no? Dentro de los maravillosos 80 y de las maravillosas cintas de terror que nacieron ahí, hay algunas que obviamente se han visto relegadas a un segundo plano o directamente al olvido, eclipsadas por tantísima obra maestra. La peli que tenéis en pantalla es un claro ejemplo justo de ello. Ojos de Fuego. De nuevo, salto atrás en el tiempo, concretamente hasta el siglo XVIII, a una especie de cuento fantástico, a un relato que, aunque adulto, no deja de tener un cierto aire casi de fábula, sobre todo coronada con el tema que estamos tratando. Un hombre consigue huir después de ser acusado y ordenado a ejecutar por presunto adulterio con la protección de una especie de ninfa del bosque y de su magia. Pero lo peor no estaba en ese lugar del que escapa, sino que prácticamente está en el destino en el que va a terminar. Y es que este, junto a su familia y a otros personajes, será víctima de un grupo de brujas y de entidades malignas a las que tendrán que resistir. Resulta que el lugar al que han llegado está maldito. Poco más puedo añadir. Solo animaros a ver una de las piezas escondidas de la década dorada del terror. Lejos de encantamientos, hechizos, magia, héroes y epicidad, realmente terrorífica, con un mundo pandémico asolado por la peste negra, donde la muerte acecha invisible en una tétrica e impasible realidad. Sí, Black Death es una reina en esto de la Edad Media bestia y poco alentadora, aunque también tiene tiempo para lo sobrenatural y lo desconocido, porque un grupo de guerreros llega hasta un monasterio buscando un guía para que les lleve hasta un pueblo en el que supuestamente la enfermedad que os he mencionado no ha perpetrado de manera casi milagrosa. Pero la verdadera razón por la que quieren llegar allí es porque corre el rumor de que en esa aldea los fallecidos regresan a la vida. El objetivo, dar caza al responsable de esa posibilidad, un nigromante que domina la magia negra. Acompañados por un joven sacerdote, comienza la misión. Pero no saben realmente dónde se están metiendo. Gracias a un reparto de lujo, la sensación de tristeza y desolación que transmite su fotografía y la cantidad de misterios que encierra, la cinta de Christopher Smith es un auténtico peliculón. Te gusten más o menos las pelis ambientadas aquí. El origen de una trilogía de la que sinceramente solo merece la pena la primera y de la que vamos a hablar ahora, creada por el mismísimo Don Coscarelli, director de Fantasma, un héroe capaz de hablar con cualquier tipo de animal, un poder que utilizará en una historia de venganza contra fuerzas que no sabía podían existir. El Señor de las Bestias, de esos recuerdos de infancia que muchos tenemos guardados imposibles de borrar, donde un personaje se convierte sin querer en el salvador de la humanidad, luchando contra el poder de la oscuridad. Dar, el hijo de un rey, es perseguido por un sacerdote después de su nacimiento, pero su nuevo padre adoptivo lo rescata de un ritual de culto y lo lleva a criarse en un humilde pueblo, donde aprende eso, que tiene la capacidad de comunicarse con cualquier criatura. Años más tarde, cuando ya es mayor, los seguidores del sacerdote asesinan a su padre adoptivo y a otros aldeanos, y Dar comienza su búsqueda de castigo por lo que le han quitado. Sigue teniendo mucho encanto, personajes interesantes, carismáticos, un lado terrorífico muy fuerte y momentos imborrables. Eso sí, las secuelas son horribles. ¿Las recordáis? Y hablando de viajes hipnóticos, no creo que haya mejor definición que esas dos palabras para resumir lo que puede provocar You Won't Be Alone. Un título perfecto y precioso acorde a lo que vamos a ver en sus casi 2 horas. Contra el argumento del film es quedarse muy en la superficie, donde vemos como una bruja ancestral, un espíritu inmortal que parece no atender a razones temporales corrientes, posee a una joven a la cual se lleva de bebé para alimentarse y promete devolverla a su madre cuando cumpla 16 años. A lo que asistimos es a un retrato del ser humano a través de diferentes épocas o situaciones, contextos, todo ello desde el punto de vista de un ser que intenta comprender y sentirse parte de los lugares a los que va a parar. Una retorcida historia de brujas que no se quiere situar en nada relativamente cercano a su temática, porque tampoco hay nada realmente que
se le parezca, funcionando más como drama fantástico que como peli de miedo. Es un film cargado de emotividad, reflexión, profundidad, mal rollo, momentos impactantes. Como ejercicio cinematográfico valiente y muy consciente de sí mismo, no tiene techo. Si hablamos de fantasía medieval, había que meter alguna con un dragón. Por cierto, un vídeo de pelis de dragones, ¿cómo lo veis? A lo que vamos, en una época en la que Disney se atrevía con producciones no tan amables y con cierto aura oscura y con ideas turbias, esta tiene unas cuantas, con un falso tono de para toda la familia, salían cosas tan maravillosas como Dragon Slayer, un chute de nostalgia para los que en algún momento la vimos de pequeños. Un rey que tiene un pacto con un dragón para que no ataque su reino a cambio de entregarle en sacrificio a jóvenes vírgenes. Lo dicho, muy poco Disney. Hasta que el héroe de la peli, Peter McNichol, emprende el viaje para salvar a su prometida, futura víctima de la bestia, luchando contra esta si hiciese falta. Un aprendiz de mago sin nada que perder en un relato mágico de hadas, princesas y monstruos escupefuego que quizás hoy en día no sorprende tanto, pero fue precursora de muchísimo fantástico de su década y de décadas posteriores. Matthew Robbins, que sería guionista de Guillermo del Toro en joyas como Mimic, La Cumbre Escarlata o Pinocho, dirigía, posiblemente aquí, su mejor trabajo tras las cámaras. Y hablando de directores potentes y especiales, el que viene ahora es de lo más potente y especial de los últimos tiempos, no solo por los trabajos que ha hecho, sino por cómo ha sabido dotarlos de su propio estilo, personalidad y cierta marca que se asocia a él como si fuese una característica propia. Nicolas Winding Refn. Valhalla Rising es una de las mejores películas de vikingos que se han realizado jamás, al menos para mí, claro, siendo en sí misma una obra que polariza mucho al espectador, que, como se suele decir, o la ama o la odia, sin término medio, aunque también es un poco lo que le suele pasar a todo trabajo del cineasta danés. Su estética extremadamente marcada y su dirección la alejan mucho de ser un largometraje convencional, pero que creo hay que probar al menos una vez para saber si se entra en ella o no. Con Mads Mikkelsen como antihéroe tuerto que intenta evitar la muerte, un esclavo que parece tener un físico sobrehumano que tras escapar viaja junto a un joven en un barco vikingo lleno de guerreros a una tierra donde les espera una auténtica pesadilla. Violenta, sucia, opresiva y sin ser de terror como tal, sí que provoca alguna sensación que se acerca al género muy fuertemente. Una de las reinas en esto, capaz de haber trascendido del género y haber pasado casi a la cultura popular de la misma manera que sus secuelas anteriores, siendo esta la más atrevida en cuanto a concepción o a idea principal. Una joya inquebrantable y que no merece ni presentación. El ejército de las tinieblas. La tercera Evil Dead daba rienda suelta a un Sam Raimi que a través del más desatado Bruce Campbell nos contaba cómo las fuerzas del mal en la Edad Media ya hacían de las suyas. Menos mal que un héroe iba a ser capaz de acabar con los seres demoníacos originarios del infierno a los que ya se había enfrentado en la entrega anterior. Ash, un viajero que 7 siglos adelante sobrevivió al despertar de uno de los libros malditos más terroríficos del cine. No creo que haya nadie por aquí sin haberla visto todavía. Una imprescindible dentro del género con momentos memorables que han pasado a la historia. Una aventura épica y colosal de las que solo Roland Emmerich sabe hacer. Espectáculos dantescos y agitados en los que no dejan de pasar cosas y los efectos especiales son los auténticos reyes de la pantalla, dejando a un lado cosas importantes como la consistencia de un guión o incluso cierto sentido del ridículo. Pero lo dicho, es Roland Emmerich y el que va a ver una peli suya sabe lo que va a encontrar. 10.000 AC BC, o depende del idioma en el que la llaméis, nos lleva junto al momento prehistórico del título para darnos a conocer a un cazador que va guiando a su ejército a través del desierto, cazando, sobreviviendo, ya sabéis, típica vida del ser humano en esos tiempos. Pero cuando se encuentra una civilización totalmente diferente, más avanzada, compleja, no solo el choque cultural va a ser lo importante. No cuento más por si os apetece verla, pero os aviso de que la historia y lo que pasa es un completo fumadón del tío Roland. Pero bueno, más allá de eso, se agradece el intento de explorar por esa vía la prehistoria y a modo de entretenimiento, sin más, da lo que promete y lo que estáis viendo. Un clásico infravalorado y olvidado con origen soviético, tremendo, capaz de, aún a día de hoy, provocar varias sensaciones. El Vigi es un cuento clásico de brujería, mágica y con una esencia mística que emana algo diferente. Un enfoque especial a esa eterna lucha entre el bien y el mal, donde un joven seminarista, perdido en el bosque, deberá hacer frente a fuerzas demoníacas.
basada en el relato de Nikolai Gogol, con una teatral puesta en escena y una marcada iconografía del país en el que está producida, con efectos especiales artesanales y una imaginación que sabe explorar ese folclore perdido y grotesco de una Ucrania del siglo XIX. 3 noches de horror velando a una joven que planea una venganza ancestral de auténtica pesadilla. Volvemos al mito artúrico, pero esta vez para irnos a algo completamente diferente, a la reimaginación de David Lowery sobre un poema misterioso con influencias de la mitología celta escrito a finales del siglo XIV. El Caballero Verde. Un precioso viaje por diferentes sitios llenos de personalidad en los que acompañan a Sir Gawain, sobrino del rey Arturo, dispuesto a cruzar inhóspitas tierras para enfrentarse a la criatura que pone título a la peli y demostrar su valor. Es tranquila, contemplativa y tiene un ritmo no para gusto de todo el mundo, pero meterte en ella es una de las mejores cosas que poder hacer dentro del cine de los últimos años. Un cuento de pura fantasía, llena de seres misteriosos, enemigos terribles, gigantes, brujas, fantasmas, todo cuidado al detalle, artísticamente espectacular. Toda una experiencia. Una historia de los caballeros de la mesa redonda como nunca se había visto, que entra por los ojos y tiene un montón de detalles y sorpresas preparadas en sus diferentes capítulos que la componen. 2 horas y algo inmersivas hasta un lugar mágico en el que directamente perderse. ¿Os ha pasado alguna vez que encontréis una película por casualidad y pensáis, pero ¿cómo no sabía yo de la existencia de esto? ¿Cómo no la había visto antes? Pues hacía mucho que no tenía esa sensación y ha sido gracias a la que tenemos delante. Y si de alguna manera el mundo real y otro de fantasía, nacido de la mente de un joven novelista, se uniesen de alguna manera y lo que pasa en uno afecta en el otro, y si los monstruos y criaturas poderosas que reinan en esa realidad imaginaria tuviesen su representación en la nuestra, un mundo en guerra, oscuro y cruel donde todo es fuego y caos por culpa de una entidad, un dios que reina sobre todo y al que sirven adoración mientras cumplen sus deseos, que no son otros que la absoluta aniquilación de toda la población. Solo un joven planea poner punto y final a la tiranía del llamado Redmayne. Con la ayuda de un ser capaz de adherirse a su cuerpo como armadura con vida propia y un ojo en el pecho, deberá viajar hasta las entrañas de su templo para acabar con él. Pero lo que pasa allí está estrechamente relacionado con lo que sucede en el mundo real. Y al revés, una de las locuras más impresionantes e impactantes que he visto últimamente. A Writer's Odyssey. 1 millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los bichos mecenas de Patreon por apoyar esto como lo hacéis. Sois tremendamente importantes, gracias de verdad. Ese like siempre ayuda, suscribíos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.